Nadie en la base aérea Halcones del Sur hablaba mucho de la teniente Elena Vargas. Era joven, metódica y reservada, el tipo de persona que cumplía órdenes sin levantar la voz. No bebía con los demás, no participaba en las bromas de los hangares, y su rostro parecía siempre atrapado entre la calma y el cansancio. Pero lo que pocos sabían era que Elena había aprendido a sobrevivir al silencio, el mismo silencio que se forma cuando una mujer intenta destacar en un mundo construido para hombres. Aquella mañana, el aire estaba cargado de electricidad. El escuadrón Centella 12 se preparaba para un vuelo de reconocimiento. Las nubes bajas cubrían la pista y el olor del combustible se mezclaba con el de la lluvia reciente. El comandante Rafael Ortega, un hombre conocido por su dureza y sarcasmo, pasaba revista con paso firme. Cada mirada suya era una prueba, cada palabra una sentencia. Cuando se detuvo frente a Elena, el ambiente se tensó. ¿Así que tú eres la que reemplazará al teniente Fuentes?, preguntó, sin molestarse en mirar la hoja de servicio. Sí, señor, respondió ella con voz firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Ortega sonrió con desdén. Vargas, llevas buen historial de vuelo, pero aquí arriba no se trata de notas ni simuladores, se trata de instinto, y las mujeres, por lo general, confían demasiado en los protocolos. Un murmullo incómodo recorrió el hangar. Elena sostuvo la mirada. Con todo respeto, señor, el cielo no distingue géneros, solo errores. Un par de pilotos contuvieron la respiración. El comandante la observó en silencio, con una mueca entre burla y sorpresa. Veremos si tu teoría se mantiene cuando el radar se llene de amenazas, teniente. Dio media vuelta. A sus puestos. El motor rugió minutos después, rompiendo el silencio con un estruendo metálico. El escuadrón despegó en formación perfecta. Desde la cabina, Elena contemplaba el amanecer partiéndose en tonos dorados y grises. Era su primer vuelo oficial como líder secundaria, una posición que muchos creían inmerecida. Sabía que la observaban, que cada movimiento suyo sería juzgado. A medida que ascendían, la radio crepitaba con órdenes breves. El protocolo era claro. Reconocimiento de perímetro y regreso antes de las 09:00. Sin embargo, a los 20 minutos de vuelo, algo cambió. Los sensores comenzaron a registrar lecturas inusuales, sombras en el radar, movimientos erráticos. Elena frunció el ceño. Comandante Ortega, tengo señales irregulares en el sector oeste. Debe ser interferencia, respondió él con fastidio. Mantenga el rumbo. Pero su instinto gritaba otra cosa. Los indicadores seguían fluctuando. Decidió ajustar manualmente el escáner. Lo que apareció en la pantalla la hizo contener la respiración. 3 objetos desconocidos, en movimiento coordinado, acercándose rápido. Comandante, repito, hay actividad en el sector oeste. Requiere confirmación inmediata. Ortega suspiró. Teniente Vargas, siga el protocolo. Ya le dije que no improvise. La voz de él se escuchó como un golpe seco en sus oídos. Pero ella sabía lo que veía. Había aprendido a confiar en su intuición, esa voz interior que tantas veces había salvado vidas durante sus años de entrenamiento. Marcó la posición, ajustó rumbo y habló de nuevo. Señor, si viramos ahora, podemos evitar una emboscada. Vargas, interrumpió Ortega con tono furioso. Si no puede seguir órdenes, entregue su rango. Elena apretó los dientes. Miró la pantalla una última vez y actuó. Viró su casa hacia el norte lanzando bengalas de precaución. Durante un segundo eterno, nada sucedió. Luego el horizonte explotó. Misiles. El radar se iluminó con destellos.
Las alarmas rugieron en la cabina. La base había sido emboscada. ¡Evasivas, evasivas!, gritó Ortega. ¡Fuego desde tierra! El escuadrón se dispersó entre las nubes, el cielo convertido en un caos de humo y fuego. 2 cazas fueron alcanzados. Otro apenas logró escapar. Elena descendió bruscamente, lanzando contramedidas, virando en espiral. Su respiración se volvió un mantra controlado. Cada segundo contaba. Cada movimiento podía significar la vida o la muerte. «Comandante, tengo visual del origen del ataque», informó, su voz fría y precisa. «Coordenadas 19 Delta. Si giramos 70 grados al este, saldremos del alcance de los misiles». Hubo silencio, y en ese silencio, el destino de todos pendía del orgullo de un solo hombre. Ortega dudó, pero cuando la voz quebrada de un piloto herido sonó en la radio, comprendió. «Todos, sigan a Vargas», ordenó. El escuadrón cambió de rumbo bajo el fuego enemigo. Elena lideró la maniobra con precisión quirúrgica. Las bengalas trazaban líneas luminosas. El aire vibraba de explosiones. Uno a uno, los cazas escaparon del infierno. El radar volvió al silencio. Solo quedaban los ecos del combate y el temblor en las manos de los sobrevivientes. Cuando aterrizaron, nadie habló. Los mecánicos corrían de un lado a otro. El comandante Ortega bajó de su avión con el rostro pálido, los ojos perdidos. Se acercó a Elena frente a todo el escuadrón. Por un instante, pareció que iba a gritarle, pero solo dijo: «Hoy, nos salvaste la vida». Elena no respondió. Solo asintió, con el corazón latiendo como si aún estuviera en el aire. Sabía que, aunque había salvado a todos, el precio de la verdad apenas comenzaba. La tarde caía pesada sobre la base Halcones del Sur. Elena Vargas caminaba entre sombras, sintiendo el eco de la batalla aún vibrando en su pecho. La lluvia repicaba contra los techos de los hangares y los pasos de los pilotos resonaban vacilantes sobre el concreto. Aquella mañana, ella había salvado vidas. Pero a estas horas, la sensación dominante no era el orgullo, sino la soledad. En el comedor, los murmullos se acumulaban en rincones. Unos la miraban de reojo, otros fingían no verla. Entre cucharas y charlas cortas, surgían comentarios en voz baja. ¿No fue imprudente desobedecer? Si no fuera por ella, estaríamos muertos. Hoy fue suerte, mañana puede costarnos caro. Elena prefería no responder. Sabía que en el mundo militar la reputación se forja con silencios y gestos, más que con palabras. Después de comer, cruzó el patio bajo una llovizna fina y se dirigió al dormitorio. Allí se quitó las botas sin fuerzas y se dejó caer en la cama, mirando el techo, repasando cada segundo del combate. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era la teniente Lucía Herrera. ¿Te molesto? Entra, por favor. Lucía traía 2 cafés en la mano y una sonrisa cálida. ¿Sabes? He escuchado de todo hoy. Algunos te llaman loca, otros heroína. Supongo que es mejor que me llamen por mi nombre, replicó Elena, y ambas rieron suavemente. Lucía se sentó junto a ella. Hoy hiciste lo correcto, aunque te cueste caro. ¿Tú crees? No todo el mundo tiene el valor de desafiar una orden, menos frente a Ortega. Elena bajó la mirada. No sentí valor, solo miedo de perderlos a todos. La conversación fue breve, pero dejó en el aire un alivio. Había una complicidad silenciosa entre ellas, una alianza forjada no solo en el aire, sino en la experiencia compartida de ser mujeres en un universo de hombres. Al anochecer, una orden formal recorrió la base. Mañana a las 07:00, investigación disciplinaria por el incidente del sector oeste. Elena sintió un escalofrío. No era solo una citación,
Era una advertencia. En la ducha, dejó que el agua arrastrara no solo la suciedad del día, sino también el temor que la perseguía desde su primer día de academia. Durmió poco y mal. Soñó con radares, alarmas, gritos en la radio. Soñó que caía al vacío, sola, sin paracaídas. A la mañana siguiente, la sala de reuniones estaba llena. Pilotos, técnicos, oficiales de alto rango. El capitán Santiago Rivas, conocido por su frialdad, abrió la sesión. Estamos aquí para esclarecer la conducta de la teniente Vargas durante la misión de ayer. Se leerán los informes, se tomarán testimonios y se evaluará si sus acciones pusieron en riesgo al escuadrón. Elena mantuvo la espalda recta y la mirada al frente. No permitió que vieran su nerviosismo. Declararon uno a uno. La maniobra de la teniente fue inesperada, pero eficaz. Rompió la formación sin orden directa. Nos salvó, pero desobedeció al comandante. El comandante Ortega habló por fin. Su voz era tensa, pero medidamente neutral. Mi obligación era seguir el protocolo, pero admito que, si no fuera por la decisión de Vargas, hoy estaríamos contando muertos, no presentes. El capitán Rivas no ocultó su incomodidad. Aquí la cuestión no es el resultado, sino el precedente. ¿Permitiremos que cualquier piloto improvise porque cree tener razón? No lo hice por ego, señor, respondió Elena con voz firme. Lo hice porque vi el peligro y elegí actuar. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Rivas se limitó a anotar algo en su libreta. La reunión duró horas. Al final, el veredicto fue temporal. La teniente Vargas queda suspendida de las misiones de vuelo hasta que el alto mando revise el caso. Elena salió al pasillo sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. En la base, algunos pilotos la evitaban. Otros le ofrecieron una palmada tímida en la espalda. Lucía fue la única en esperarla a la salida. Lo que hiciste no fue un error. El error es de quienes no entienden el valor de una vida. Elena agradeció en silencio, luchando por no dejar caer una lágrima. En las horas siguientes, la rutina en la base continuó. Informes, revisiones técnicas, el sonido lejano de motores en pruebas. Pero para Elena, cada minuto era una espera tortuosa. Sentía que su vida entera dependía de una decisión ajena, que todo lo que había hecho hasta entonces podía borrarse por un tecnicismo o un prejuicio. Una tarde, al abrir su taquilla, encontró un papel doblado. La valentía incomoda a los cobardes, pero inspira a quienes tienen esperanza. Elena lo guardó como un talismán secreto. Sabía que la batalla aún no había terminado, que el precio de hacer lo correcto es alto, pero la recompensa, a veces, es ver el amanecer sabiendo que nadie podrá arrebatarte la verdad. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la base, Elena miró por la ventana. El cielo parecía oscuro, pero ella sabía que, tarde o temprano, la tormenta pasaría. Y cuando el sol regresara, esperaba poder mirar al horizonte con la frente en alto. Nadie en la base aérea Halcones del Sur hablaba mucho de la teniente Elena Vargas. Era joven, metódica y reservada, el tipo de persona que cumplía órdenes sin levantar la voz. No bebía con los demás, no participaba en las bromas de los hangares, y su rostro parecía siempre atrapado entre la calma y el cansancio. Pero lo que pocos sabían era que Elena había aprendido a sobrevivir al silencio. El mismo silencio que se forma cuando una mujer intenta destacar en un mundo construido para hombres. Aquella mañana, el aire estaba cargado de electricidad. El escuadrón Centella 12 se preparaba para un vuelo de reconocimiento. Las nubes bajas cubrían la pista y el olor del combustible se mezclaba con el de la lluvia reciente.
El comandante Rafael Ortega, un hombre conocido por su dureza y sarcasmo, pasaba revista con paso firme. Cada mirada suya era una prueba, cada palabra una sentencia. Cuando se detuvo frente a Elena, el ambiente se tensó. ¿Así que tú eres la que reemplazará al teniente Fuentes?, preguntó, sin molestarse en mirar la hoja de servicio. Sí, señor, respondió ella con voz firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho. Ortega sonrió con desdén. Vargas, llevas buen historial de vuelo, pero aquí arriba no se trata de notas ni simuladores, se trata de instinto, y las mujeres, por lo general, confían demasiado en los protocolos. Un murmullo incómodo recorrió el hangar. Elena sostuvo la mirada. Con todo respeto, señor, el cielo no distingue géneros, solo errores. Un par de pilotos contuvieron la respiración. El comandante la observó en silencio, con una mueca entre burla y sorpresa. Veremos si tu teoría se mantiene cuando el radar se llene de amenazas, teniente. Dio media vuelta. A sus puestos. El motor rugió minutos después, rompiendo el silencio con un estruendo metálico. El escuadrón despegó en formación perfecta. Desde la cabina, Elena contemplaba el amanecer partiéndose en tonos dorados y grises. Era su primer vuelo oficial como líder secundaria, una posición que muchos creían inmerecida. Sabía que la observaban, que cada movimiento suyo sería juzgado. A medida que ascendían, la radio crepitaba con órdenes breves. El protocolo era claro. Reconocimiento de perímetro y regreso antes de las 09:00. Sin embargo, a los 20 minutos de vuelo, algo cambió. Los sensores comenzaron a registrar lecturas inusuales, sombras en el radar, movimientos erráticos. Elena frunció el ceño. Comandante Ortega, tengo señales irregulares en el sector oeste. Debe ser interferencia, respondió él con fastidio. Mantenga el rumbo. Pero su instinto gritaba otra cosa. Los indicadores seguían fluctuando. Decidió ajustar manualmente el escáner. Lo que apareció en la pantalla la hizo contener la respiración. 3 objetos desconocidos, en movimiento coordinado, acercándose rápido. Comandante, repito, hay actividad en el sector oeste. Requiere confirmación inmediata. Ortega suspiró. Teniente Vargas, siga el protocolo. Ya le dije que no improvise. La voz de él se escuchó como un golpe seco en sus oídos. Pero ella sabía lo que veía. Había aprendido a confiar en su intuición, esa voz interior que tantas veces había salvado vidas durante sus años de entrenamiento. Marcó la posición, ajustó rumbo y habló de nuevo. Señor, si viramos ahora, podemos evitar una emboscada. Vargas, interrumpió Ortega con tono furioso. Si no puede seguir órdenes, entregue su rango. Elena apretó los dientes. Miró la pantalla una última vez y actuó. Viró su casa hacia el norte lanzando bengalas de precaución. Durante un segundo eterno, nada sucedió. Luego el horizonte explotó. Misiles. El radar se iluminó con destellos. Las alarmas rugieron en la cabina. La base había sido emboscada. ¡Evasivas, evasivas!, gritó Ortega. ¡Fuego desde tierra! El escuadrón se dispersó entre las nubes, el cielo convertido en un caos de humo y fuego. 2 cazas fueron alcanzados. Otro apenas logró escapar. Elena descendió bruscamente, lanzando contramedidas, virando en espiral. Su respiración se volvió un mantra controlado. Cada segundo contaba. Cada movimiento podía significar la vida o la muerte. «Comandante, tengo visual del origen del ataque», informó, su voz fría y precisa. «Coordenadas 19 Delta. Si giramos 70 grados al este, saldremos del alcance de los misiles». Hubo silencio, y en ese silencio,
El destino de todos pendía del orgullo de un solo hombre. Ortega dudó, pero cuando la voz quebrada de un piloto herido sonó en la radio, comprendió. «Todos, sigan a Vargas», ordenó. El escuadrón cambió de rumbo bajo el fuego enemigo. Elena lideró la maniobra con precisión quirúrgica. Las bengalas trazaban líneas luminosas. El aire vibraba de explosiones. Uno a uno, los cazas escaparon del infierno. El radar volvió al silencio. Solo quedaban los ecos del combate y el temblor en las manos de los sobrevivientes. Cuando aterrizaron, nadie habló. Los mecánicos corrían de un lado a otro. El comandante Ortega bajó de su avión con el rostro pálido, los ojos perdidos. Se acercó a Elena frente a todo el escuadrón. Por un instante, pareció que iba a gritarle, pero solo dijo: «Hoy nos salvaste la vida». Elena no respondió. Solo asintió, con el corazón latiendo como si aún estuviera en el aire. Sabía que, aunque había salvado a todos, el precio de la verdad apenas comenzaba. La suspensión pesaba sobre Elena como un uniforme mojado. Durante los días siguientes, la base Halcones del Sur se volvió un lugar extraño. La rutina seguía, pero algo en el aire había cambiado. Algunos pilotos la miraban con respeto, otros evitaban cruzar palabra. Se había convertido en un ejemplo y en una advertencia. El comandante Ortega, fiel al protocolo, no volvió a dirigirle la palabra en público. El capitán Rivas, sin embargo, no disimulaba su hostilidad. Corrían rumores de que Rivas había presentado una queja formal al alto mando, insinuando que la insubordinación de una piloto ponía en peligro la disciplina de toda la unidad. Elena intentaba mantenerse ocupada. Repasaba informes, ayudaba a los mecánicos, hacía simulaciones en silencio. La extrañaba el cielo, pero más le dolía la mirada de quienes antes la saludaban con naturalidad y ahora bajaban los ojos. El precio de ser diferente, pensaba, es la soledad. Una tarde, mientras revisaba un panel averiado en el hangar, escuchó voces detrás de los aviones estacionados. No quiso espiar, pero una frase la congeló. «Si la dejan volver a volar, todos van a pensar que pueden hacer lo que quieran», decía un piloto. «El comandante está bajo presión», respondió otro. «Si la defienden, será por quedar bien con la prensa, no por justicia». Elena sintió rabia y tristeza. No era la primera vez que los códigos militares servían de escudo para el miedo o la envidia. Decidió concentrarse en lo suyo. Había aprendido a sobrevivir en el margen, a resistir las tormentas sin levantar la voz. Una noche, cuando el hangar ya estaba vacío, Lucía Herrera la encontró sentada junto a su caza, limpiando a mano el polvo de las alas. «¿Esperas que te perdonen?», preguntó en voz baja. «No busco perdón, Lucía. Solo quiero que vean que lo que hice fue por todos, no solo por mí». Lucía se sentó a su lado, compartiendo el silencio. Cuando una mujer hace lo correcto en un mundo que no espera nada de ella, siempre habrá quienes digan que fue suerte o desobediencia. A veces creo que me equivoqué. No, te equivocaste si te arrepientes de salvar vidas. Ambas rieron brevemente y ese instante fue más reparador que cualquier reconocimiento. La semana de la investigación se volvió un desfile de inspectores y documentos. El alto mando envió un equipo especial para revisar la misión, las grabaciones de radio, los datos del radar. Elena fue citada a declarar ante un tribunal interno. La sala de interrogatorios era fría y luminosa. En la mesa, 3 oficiales de rango mayor y un representante del Estado Mayor. El comandante Ortega estaba presente, pero no intervino. «Teniente Vargas, ¿por qué desobedeció la orden directa de mantener la formación?».
Detecté señales anómalas en el radar. ¿Puede demostrar que eran una amenaza real? Las grabaciones muestran la aparición de objetos no identificados en el sector oeste. ¿Considera que su instinto justifica la violación del protocolo? Elena sostuvo la mirada del oficial. Considero que el protocolo no puede anticipar cada situación. Si seguirlo pone en riesgo vidas, la responsabilidad es actuar. Un murmullo incómodo recorrió la sala. El representante del Estado Mayor tomó la palabra. ¿Sabe usted que, de acuerdo con el reglamento, podría ser sancionada o incluso destituida? Sí, señor. ¿Volvería a hacerlo? Elena respiró hondo. Volvería a hacerlo. Prefiero un juicio viva que homenajes muerta. Tras la declaración, Elena fue apartada para deliberación. Desde la ventana, veía a los pilotos revisando aviones, charlando en grupos pequeños. Por un momento, deseó poder ser invisible, fundirse en el fondo de la base, volver a los días en que su mayor preocupación era cumplir el horario. El capitán Rivas, al pasar junto a ella, dejó caer una frase venenosa. Si logras salir de esta, tendrás que demostrar el doble siempre. Elena no respondió. Sabía que las batallas más duras no eran en el cielo, sino en el suelo firme, donde el poder y el prejuicio intentan anclar los sueños. El resultado del tribunal fue ambiguo. No se prueba mala fe ni negligencia, pero la desobediencia al protocolo es inaceptable. Se recomienda suspensión temporal y monitoreo de conducta. La noticia corrió por la base como pólvora. Unos celebraron en silencio, otros, decepcionados, mascullaron que era demasiado castigo o demasiado poco. Ortega convocó a Elena a su oficina. No había en su rostro ni ira ni alegría, solo cansancio. No puedo defenderte ante todos, pero tampoco puedo negar lo que hiciste. A partir de ahora, tendrás que volar sabiendo que cada error será tu sentencia. Elena asintió, en paz con la advertencia. Prefiero caer por hacer lo correcto, que ascender por callar. Esa noche, al volver a su habitación, Elena encontró una pequeña caja sobre la cama. Dentro, una insignia de alas doradas, antiguas, con una nota. Para quien se atreve a volar distinto. Anónimo. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero las dejó correr en silencio. Porque a pesar de la humillación, la duda y el juicio, algo en el cielo y en el corazón de quienes observaban en silencio, ya la había justificado. Elena miró la insignia bajo la luz tenue y supo que, aunque el mundo militar intentara ponerle límites, el cielo siempre guardaría espacio para los valientes. El tiempo parecía detenerse en la base Halcones del Sur. La suspensión de Elena se alargaba entre informes y silencios incómodos. Sin embargo, algo nuevo flotaba en el ambiente. Rumores de una inspección sorpresa del Estado Mayor. Los altos mandos querían respuestas, no solo sobre la misión reciente, sino sobre la disciplina interna y el ambiente en la unidad. Elena, aislada de los vuelos, pasaba las horas revisando mapas, ayudando en tareas técnicas y escuchando los susurros que cruzaban los pasillos. Había aprendido a leer las miradas. Algunos pilotos empezaban a admirarla en secreto. Otros, con miedo a ser asociados a su caso, se alejaban aún más. Un día, mientras ajustaba los controles de un simulador, Lucía Herrera entró con paso rápido. «Elena, ¿has oído? El general Valdés llegará mañana». ¿Tan pronto? Sí, y parece que no solo viene a ver los registros. Alguien entregó una queja formal sobre sabotaje interno. Elena sintió un escalofrío. Sabía que en el fondo su caso era la punta del iceberg. Había tensiones ocultas, rencillas viejas y, sobre todo, envidias mal disimuladas. ¿Crees que el capitán Rivas tenga algo que ver?
preguntó Elena en voz baja. No me sorprendería. Últimamente lo he visto demasiado cerca de los oficiales de inteligencia. Ambas se miraron sabiendo que el peligro ahora era doble: el juicio público y las intrigas ocultas. La mañana de la inspección, la base amaneció bajo una tormenta eléctrica. Los hangares vibraban con los truenos y los pilotos formaron filas bajo la lluvia para recibir al general Valdés, un hombre de mirada severa y voz de trueno. El silencio era absoluto. Valdés no saludó ni sonrió. Fue directo a la sala de mando. He venido porque recibimos reportes contradictorios, actos heroicos y posibles sabotajes, anunció, su voz retumbando en las paredes. Hoy se sabrá la verdad. Elena sentía el pulso en la garganta. Sabía que, después de ese día, nada sería igual. Se ordenó presentar todos los registros de vuelo, grabaciones de radio, informes de mantenimiento. El comandante Ortega y el capitán Rivas fueron llamados a declarar. Rivas, sudoroso, respondía evasivo. Ortega, tenso pero honesto, admitió sus dudas iniciales durante la misión, reconociendo que la maniobra de Elena había salvado vidas. Valdés se centró en Elena. ¿Por qué desafió la orden? Vi un peligro que el protocolo no contemplaba. Preferí enfrentar un tribunal a perder a mis compañeros. ¿Tiene enemigos en esta base, teniente? Elena dudó. Tengo adversarios, general, pero no odio a nadie. La respuesta, sencilla pero valiente, impactó en el ambiente. En pleno interrogatorio, un técnico de radio entregó una carpeta. Había detectado manipulaciones en los datos de radar el día del ataque. El general Valdés pidió silencio y revisó la evidencia. Todos los ojos estaban fijos en Rivas, que palideció. Finalmente, tras horas de revisión, el general tomó la palabra. Se confirma que la teniente Vargas actuó correctamente y que hubo intentos de manipulación de los registros. El capitán Rivas será investigado por sabotaje y conducta antideportiva. Elena, usted queda reintegrada de inmediato y recomendada para la medalla al valor aéreo. Un aplauso espontáneo rompió el silencio. Algunos pilotos se acercaron para felicitarla. Otros, avergonzados, bajaban la mirada. Lucía la abrazó con fuerza. Te lo dije, el valor incomoda, pero también inspira. Esa tarde, la tormenta amainó y un rayo de sol iluminó la pista. Elena caminó hacia su caza, pasando la mano por el fuselaje con un cariño renovado. El comandante Ortega se le acercó. Te juzgué mal, Vargas. Hoy me enseñaste que el instinto y el coraje salvan más vidas que cualquier manual. No guardo rencor, señor. Todos aprendemos de los errores. Ortega asintió, mostrando un respeto sincero que nunca antes le había ofrecido. Al caer la noche, mientras la base volvía a la rutina, Elena se quedó sola bajo el ala de su avión. Sacó del bolsillo la insignia de alas doradas anónimas y la sostuvo hacia el cielo. Por primera vez en semanas, respiró aliviada. Sabía que la lucha no había terminado, pero también que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su propio camino. Elena contempló el horizonte. En el reflejo de la tormenta vencida, supo que el cielo, como la dignidad, nunca olvida a quienes se atreven a volar más allá del miedo. La noticia de la reintegración de Elena Vargas y la investigación contra el capitán Rivas se propagó como un incendio en la base Halcones del Sur. Durante días, los pasillos rebosaron de susurros, miradas furtivas y cambios sutiles en la actitud de muchos. El ambiente se sentía diferente, menos hostil, más expectante. A Elena le costaba asimilar lo sucedido. Pasaba largos minutos contemplando la pista vacía, recordando cada instante de humillación,
de duda, de rabia contenida. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la carga del aislamiento. Varios pilotos, antes distantes, empezaron a buscarla para pedir consejos, compartir un café o simplemente agradecerle en voz baja. Días después, se organizó una ceremonia solemne en el hangar principal. Todo el personal fue convocado. El general Valdés, imponente como siempre, subió al estrado. «Hoy celebramos la integridad y el coraje», dijo. «El verdadero liderazgo se forja en la adversidad, y la teniente Vargas nos ha recordado que el valor no entiende de rangos, género ni jerarquías». Elena, con el corazón palpitando, fue llamada al frente. Valdés colocó en su pecho la medalla al valor aéreo, mientras los aplausos retumbaban en el hangar. Ortega y Lucía, entre los presentes, la miraban con orgullo silencioso. Al finalizar la ceremonia, el comandante Ortega la llamó aparte. «Vargas, el Estado Mayor ha solicitado que participes como instructora en el nuevo programa de formación ética para pilotos jóvenes». «¿Instructora?» «Sí. Quieren que transmitas lo que aprendiste, que ayudes a otros a enfrentar el miedo y la presión sin perder su humanidad». Elena aceptó. Sabía que el verdadero cambio no se medía en medallas, sino en el ejemplo que podía dejar para quienes venían detrás. La vida en la base cambió lentamente. Los viejos códigos de silencio empezaron a romperse. Los nuevos pilotos encontraban en Elena no solo una mentora, sino un símbolo de que la voz, el instinto y la ética pueden y deben desafiar el statu quo cuando la vida lo exige. Lucía, por su parte, se convirtió en su mayor aliada en el programa. Juntas crearon simulacros basados en situaciones reales, invitando a los cadetes a pensar más allá del manual, a confiar en sí mismos y a no temer al error cuando la intención es salvar vidas. En los pasillos, Elena comenzó a notar pequeños gestos. Una sonrisa donde antes solo había desdén, un saludo respetuoso de oficiales que antes la ignoraban, un ambiente menos tenso, más humano. Un día, mientras revisaba informes en la sala de instrucción, se le acercó una joven cadete. «Teniente Vargas, ¿de verdad se puede sobrevivir a una corte marcial sin perder el alma?». Elena sonrió, reconociéndose en la inseguridad de la chica. «Sobrevivir no es solo salir absuelta, es salir con la frente en alto, sabiendo que no traicionaste lo que eres». La cadete asintió, visiblemente emocionada. «Gracias por no rendirse, teniente. Promete que tú tampoco lo harás». Las semanas pasaron y el legado de Elena se consolidó. La historia de su juicio y redención circulaba de boca en boca, inspirando a quienes temían hablar, a quienes se sentían solos o juzgados injustamente. Incluso el comandante Ortega, en una noche tranquila, se le acercó en el hangar. «Nunca te lo dije, pero aprendí más de ti que de muchos años en el aire». «Yo también aprendí, señor, que el cielo solo respeta a los que no temen volar distinto». Ambos rieron, cómplices en el recuerdo de batallas compartidas. El día de su último vuelo en Halcones del Sur fue claro, sin nubes. Elena subió a su caza con una mezcla de nostalgia y gratitud. Despegó al amanecer, dejando que el sol tiñera el horizonte de dorado. Mientras surcaba el aire, miró hacia abajo y vio a Lucía saludando desde la pista al resto del escuadrón y al general Valdés, que se mantenía firme como una estatua. En la radio, una voz conocida se coló en la frecuencia. «Gracias por volar distinto, Vargas». Elena sonrió, sintiendo que ahora sí era parte del cielo. Esa noche, durante la celebración de despedida, Elena compartió con los cadetes sus palabras finales. No permitan que el miedo o el prejuicio les robe el derecho a decidir.
El valor no es ausencia de miedo, sino la fuerza para hacer lo correcto, aunque estén solos. Si alguna vez dudan, miren al cielo. El cielo no olvida a quienes vuelan con el corazón abierto. La ovación fue espontánea, sincera. Las lágrimas de Elena, ahora, no eran de dolor, sino de orgullo. El tiempo pasó. En la base Halcones del Sur, las generaciones cambiaron. Pero la historia de Elena Vargas quedó como un faro para quienes venían detrás. Al pie del hangar principal, una pequeña placa de bronce recuerda su legado. A la teniente Elena Vargas, que transformó la humillación en coraje y el coraje en esperanza. Que el cielo siempre te recuerde. Y en cada amanecer, cuando los cazas despegan entre nubes y rayos de sol, alguien recuerda en silencio: a veces el cielo justifica a quien se atreve a volar distinto.